Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de la tarde de este día de reposo. En esta ocasión nos corresponde el inicio de la carta a los Romanos, una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. En esta carta vamos a encontrar la doctrina pura de Jesucristo, expresada en la enseñanza del apóstol Pablo, que junto con la carta a los Hebreos y la carta a los Gálatas constituyen esta tercia de cartas que de alguna manera a nosotros no nos debe de faltar en nuestro estudio como estudiantes, como discípulos de Yeshua. Es muy importante que hagamos conciencia de estas tres cartas muy doctrinales, muy apegadas a la doctrina del Señor, que contienen mucha profundidad acerca de la revelación de Jesucristo que fue transmitida al apóstol Pablo de una forma sobrenatural, de una forma muy importante, considerando desde luego la formación farisea que tuvo el apóstol Pablo y de la cual tuvo que haberse él purificado completamente para poder adquirir y en su caso expresar esta enseñanza que, que transmitió a través de la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, muy importante. En el caso de la carta a los Hebreos, pues bueno, aunque no se adjudica específicamente al apóstol Pablo, muchos consideran que fue escrita por él, pero que se abstuvo de adjudicársela a él mismo como autoría, porque precisamente tuvo el propósito de dirigirla a los hebreos, que en este caso, en aquel entonces, para el tiempo del apóstol Pablo, pues lo constituía la tribu de Judá. Así es de que es muy importante esta carta. Yo espero que sea un tiempo maravilloso de estudio, el cual, por supuesto, yo ya me he gozado en otras ocasiones, pero sin duda me voy a gozar en esta ocasión muchísimo más en compañía de todos ustedes, porque siempre es un privilegio seguir repasando, seguir estudiando y con toda la expectativa de que el Señor siempre nos entrega algo nuevo, siempre nos hace profundizar un poco más en el estudio de su palabra, y de esa manera es como descubrimos que nunca va a ser suficiente, nunca vamos a llegar a la totalidad del conocimiento de Dios a través de su palabra. Y bueno, esta carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, pues fue escrita alrededor de los años 54 o 56, según los comentarios de los estudiosos. Y bueno, esta carta tuvo un propósito de comunicar al mundo que la salvación y la vida eterna eran posibles por el Evangelio de Jesucristo. Una gran noticia para el tiempo en el cual Israel, en aquel tiempo, hace más de 2000 años, ya estaban clamando por la llegada del Mesías. De acuerdo al libro de los Hechos, ustedes recordarán, la congregación de los creyentes en Yeshua que se encontraba en Roma estaba formada tanto por judíos que habían creído en el Señor, como por gentiles que estaban recibiendo el mensaje del Hijo de Dios. Sin embargo, debido al decreto del emperador Claudio, por el que fueron expulsados los judíos de Roma, hasta después de 5 años aproximadamente, que se les permitió regresar a Roma, estos judíos creyentes en Yeshua se encontraron con una sorpresa. Se encontraron con que los gentiles que habían creído en Yeshua se habían ya desligado de las tradiciones de los judíos. Y bueno, esto de alguna manera, por un lado, representaba pues algo bueno, algo interesante, pero por otro lado, para ellos, para los que estaban muy aferrados a las tradiciones y que aún todavía tenían
este yugo de la tradición muy arraigado por parte del pueblo judío, pues sí representaba un problema. De manera que la iglesia en Roma se encontraba ya dividida por no ponerse de acuerdo en la forma más apropiada de vivir su fe como creyentes en el Mesías de Israel, Yeshua. Porque por la falta de una doctrina correcta, las discrepancias en los creyentes judíos y los creyentes gentiles, extranjeros, pues bueno, tenían que ver con la forma de guardar la ley de Moisés. Y como ya vimos en el libro de los Hechos, en reiteradas ocasiones, al pueblo judío se le comunicó eh, esta gran noticia acerca del Espíritu Santo, pero aún así se le complicó a ellos, fue muy difícil para ellos aceptar que el Espíritu de Dios también se manifestaría en los gentiles, como se manifestó en ellos en aquella ocasión en Pentecostés. Ustedes recordarán el capítulo 2 del libro de los Hechos, como fue que en ese momento pues estaban puros judíos, prosélitos de todas las naciones, judíos, pero no había gentiles. Así es de que esta manifestación se la adjudicaban ellos solamente y para ellos era muy difícil que los extranjeros, aquellos que no tenían nada que ver con Israel, como tú y como yo, en ellos también se manifestara el Espíritu de Dios con gran poder. Entonces esta situación pues era para ellos un problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera los gentiles que estaban creyendo en Yeshua tenían el firme deseo y propósito de edificar su fe en la doctrina pura de Yeshua, pero acerca del cumplimiento de los mandamientos. El cumplimiento era si debían hacerlo bajo la formación religiosa de los judíos o no. Recordarán ustedes que en los evangelios, en muchas ocasiones, Yeshua siempre discutió más bien los judíos discutían con Yeshua, le reclamaban acerca de por qué no guardaba ciertos mandamientos bajo la doctrina que ellos ya tenían establecida. ¿Cuál era el problema? Pues de que ellos tenían esta expectativa del cumplimiento de la ley de Moisés bajo un cúmulo de tradiciones y mandamientos que fueron precisamente todas estas cargas de las que habló Yeshua y de las cuales invitó a todos a que nos despojáramos y que tomáramos su yugo porque su carga era ligera. Estas palabras por muchos gentiles que estaban dejando de ser gentiles por causa de creer en el Mesías de Israel y que estaban adhiriéndose a la nación santa del Israel de Dios, pues bueno, para ellos era muy importante todas estas doctrinas. Sin embargo, aún así había mucho conflicto porque no se entendía en muchos de los casos la forma correcta, como hoy en día incluso, de cumplir la doctrina de Yeshua, de cumplir los mandamientos bajo su revelación. De manera que el propósito de la carta a los romanos pues tuvo ese fin: unificar la fe de los creyentes en Yeshua en el conocimiento y la certeza de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es de que, pues bueno, según el consenso de algunos comentaristas, esta carta, la carta a los romanos, se escribió cuando Pablo se encontraba en Corinto. Y Tercio, que fue su transcriptor, aquella persona que se dedicó a escribir todos los comentarios del apóstol Pablo, pues fue la persona que escribió bajo las instrucciones de Pablo. Esta carta fue escrita y dirigida a los romanos bajo todo este contexto histórico y cultural que en aquel momento se estaba viviendo y división que tenían ya en aquel entonces los creyentes en Yeshua, tanto judíos como extranjeros. Esta carta, junto con la carta a los Gálatas, como les comentaba, y la carta a los Hebreos, pues son los documentos doctrinales más importantes y fundamentales que no pueden faltar en ti y en mí en su comprensión hasta donde sea posible. Estas son las cartas en las que tú y yo debemos dedicar tiempo, mucho tiempo,
en profundizar una y otra vez. Eh, Ustedes se van a dar cuenta cómo es que las palabras del apóstol Pablo son tan profundas que al analizarlas en el contexto correcto de las propias escrituras, sin acudir a fuentes externas, se van a dar cuenta de que la profundidad de las palabras del apóstol Pablo no eran comunes, no eran de una inteligencia o audacia común de hombre, sino que en cada disertación del apóstol Pablo había implícito algo sobrenatural, de muchísima sabiduría, de muchísima revelación y nada más y nada menos que vamos a ir entendiendo la gran relevancia que tuvo esta revelación que tuvo Pablo acerca de Jesucristo y de toda su enseñanza. El caso, por ejemplo, de Martín Lutero, este gran protestante de aquel tiempo, pues bueno, al referirse a la carta a los romanos, hizo este comentario que me voy a permitir transcribir a continuación. Dijo: la epístola a los romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que también deba tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída y estudiada demasiado bien. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. Maravilloso, hermoso comentario de este hombre, sin duda muy importante también en la historia de la reforma de la iglesia y bueno, de todos aquellos creyentes en Yeshua, muy criticado también, por supuesto, muy juzgado por las formas quizás en las que quiso él intervenir en este curso de la historia de la iglesia de Dios, pero sin duda un hombre muy importante históricamente hablando y por supuesto también en toda esta gran obra que ha permitido el Señor a través de los siglos para que su pueblo vaya saliendo poco a poco de el aspecto religioso que tanto ha atrapado a su pueblo. Así que bueno, les voy a pedir que me acompañen, por favor, ahí en sus Biblias al capítulo 1 de la carta a los Romanos. Y vamos a comenzar desde el versículo 1. Vamos a ir analizando algunas palabras que, si ustedes me lo permiten, son muy importantes. Vamos a irnos poco a poco. Como siempre les he comentado, hay que saborearnos. Es como tomarnos un café muy a gusto, muy saborearlo. No de pronto, no llevamos prisa, no llevamos prisa por llegar a determinado récord de absolutamente nada. No sabemos si el día de mañana despertaremos, esa es una gran verdad. Así es de que hoy estamos aquí y estamos ante esta hermosa carta y yo les invito para que me acompañen y en un momento dado que lo saboreen, que saboreen cada palabra, cada versículo, cada aspecto que les voy a invitar para que ustedes consideren en un momento dado si es importante en esta edificación que todos estamos teniendo y para comprender cada vez un poco mejor las palabras, la disertación de este gran hombre, el apóstol Pablo, el apóstol a los extranjeros, a los gentiles, que poco a poco hemos ido dejando de ser gentiles para ser parte de la gran familia del Señor. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí el apóstol Pablo comienza a hablar del Evangelio, pero y en este inicio de su carta, él se está identificando en su ministerio, en su servicio, como un esclavo, como un servicio de esclavitud. Porque la palabra esclavo en el griego es la palabra doulos, que significa literalmente esto, esclavo, perdón.
un siervo, un esclavo. Pero hay que analizarlo por qué se identifica de esta manera. Porque esto resulta interesante en el sentido de que Pablo le da un motivo de su llamado para llevar el nombre del Señor a los gentiles. Si consideramos que el concepto como tal, en términos comunes, pues implicaba una subordinación forzada en aquel entonces, en el tiempo de que había esclavos, respecto a las personas, un sometimiento forzado hacia las personas que eran esclavizadas en aquellos tiempos. Tal cual. Por lo que el sentido de la esclavitud con que se identificó el apóstol Pablo fue en el amor incondicional de parte de Pablo hacia Yeshua. Y ese tipo de esclavitud es justo el nivel de amor a que todos los creyentes en Yeshua estamos llamados a alcanzar. Por supuesto que sí, no es imposible. Desde el momento en que Pablo mismo como hombre está hablando, identificándose de esta manera, pues es una invitación para que tú y yo prosigamos en el conocimiento del Señor y sin olvidar que Él fue el autor de nuestra salvación, llegar a este nivel de amor. Un amor por el amor que de alguna manera nosotros mismos nos vamos a poder dar cuenta si estamos alcanzando ese nivel en el momento en que manifestemos nuestro amor al prójimo, que implica precisamente servicio, un servicio como lo hizo el apóstol Pablo. Por otro lado, la palabra apóstol pues, es muy importante porque en el griego es la palabra apóstolos, que significa delegado o embajador, un representante de, lo que podríamos entender como un comisionado del Mesías. Un hombre que tuvo una encomienda muy importante. Es así como las palabras de Yeshua. Entonces, se invistieron de toda esta autoridad, le invistieron de toda autoridad al apóstol Pablo desde el momento mismo en que fue llamado y le fue confirmado al discípulo Ananías cuál era el motivo por el que tenía que ir a ver a Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo a Ananías, porque lo estaba enviando a ver a Pablo, dice, ve porque el instrumento escogido me es hablando de Pablo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y bueno, en el estudio del libro de los Hechos que tuvimos hace poco, pues bueno, recordarán ustedes que esta expresión habla precisamente de justo lo que se nos relata en el libro de los Hechos acerca de este propósito que tuvo Pablo y que fue cumpliendo poco a poco en el curso de su ministerio para hablarle a reyes, a gobernadores y junto con ellos a miles de gentiles, miles de extranjeros, pero sabiendo desde entonces, sabiendo por supuesto, siendo consciente el apóstol Pablo que en todos ellos, dentro de todos ellos estaba disperso Israel, el Israel de Dios, los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Esta es la razón tan importante por la que hoy en día nadie, absolutamente nadie debería adjudicarse el título de apóstol. Sería el más gravísimo error. Por cuanto que no cuentan con esta investidura en poder sobrenatural con la que contó el apóstol Pablo y los demás apóstoles del Señor. Un dato interesante, pues es que, según algunos comentaristas, las palabras hacer, cuando dice en el versículo 1, dice llamado a ser apóstol, ¿sí? Esta expresión, las dos palabras a ser, según esto, no existen en los primeros manuscritos. Y bueno, esto es importante porque esto implicaría que la expresión cambia. Si nosotros la leemos con atención y quitamos estas dos palabritas, la palabra a y la palabra ser, pues cambia y entonces podríamos considerar que no fue llamado a convertirse o a ser un apóstol, no, sino que fue llamado apóstol.
Nada más y nada menos que por Yeshua desde el momento mismo de aquel evento por el que perdió la vista. Ustedes recordarán. Así es de que eh, justo precisamente en Hechos, en el capítulo 9 de los Hechos, se nos expone la forma en cómo el apóstol Pablo fue llamado por el Señor. En camino a Damasco, cuando vio esta luz que lo dejó ciego y el Señor le llamó. Desde ese momento, o sea, no le llama para que con el tiempo se convierta o sea llamado apóstol, no, sino que desde ese momento, de acuerdo a este comentario, si es así, si esta expresión hacer, estas dos palabras no existen en los manuscritos primeros, significa entonces que desde entonces fue llamado apóstol por Jesucristo. Y bueno, por otro lado, la palabra apartado que se utiliza en este primer versículo en el griego es la palabra aforizo, también una palabra muy importante porque es una palabra que se divide en dos vocablos. La palabra apo o partícula apo, que significa dejar fuera o separado en relación al tiempo o en relación a determinadas circunstancias. Y el vocablo jorizo, que significa marcar. Marcar. Bueno, aquí vamos viendo algo muy importante, porque al analizar los dos vocablos de los que se compone la palabra griega, apartado, a la luz del ministerio del apóstol Pablo, podemos darnos cuenta de que en el sentido en el que el apóstol Pablo fue apartado implicó una obra sobrenatural que rebasó su propia voluntad. No dependió de él en absolutamente nada. Y al considerarlo así, entonces la expresión de Yeshua en el momento en que decretó la separación de Pablo nos hace más sentido. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice después del versículo 15 de Hechos 9. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí está la razón. Entonces no dependió de Pablo. Así que la palabra siervo que analizamos, pues cobra un mayor sentido como esclavo, haciendo más firme la convicción que tenemos al ser conscientes de nuestro amor, en el caso de nosotros, hacia Yeshua, hacia nuestro Maestro y Mesías, por cuanto que Él fue quien nos amó primero y que esa es la razón por la que le amamos. No al revés, como bien dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claro, y aquí tiene mucho que ver el tema de la predestinación, porque por supuesto es un tema más largo, pero no vamos a hablar de ese tema ahorita, pero por allá vamos. Por supuesto, porque Pablo también habla de ese tema. De manera que el llamado divino con el propósito de anunciar la voluntad de Dios está marcado. Estamos analizando las palabras. Estoy hablando de las propias palabras que ya estamos analizando en el primer versículo. ¿Sí? Marcado, apartado. Una vez más, este llamado divino con el propósito de anunciar la voluntad de Dios está marcado en la vida de los hombres para ser apartados del entorno común de las personas. Y ese tipo de llamado es sobrenatural por cuanto que no depende de la voluntad del hombre, que un día puede tomar el ministerio y otro día dejarlo o dejar de ejercerlo. No, o sea, no estamos hablando de ese tipo de llamado. Otro ejemplo de ese aspecto sobrenatural, de un llamado divino sobrenatural que sale de la esfera de la voluntad del hombre, nosotros lo podemos ver en el llamamiento del profeta Jeremías, por ejemplo. Acompáñenme a Jeremías, ahí en el capítulo 1, versículo 4. Dice, vino pues palabra del Señor a mí, diciendo, ya obviamente hablando Jeremías, ya siendo hombre, dice verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Le está hablando Dios a este hombre. Antes que te formase en el vientre te conocí.
Antes de su nacimiento de Jeremías fue designado para ser siervo de Dios, esclavo de Dios. Y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, antes que naciera, fue marcado, apartado. Te di por profeta a las naciones. Así es de que el llamado de Jeremías, como el del apóstol Pablo, y todos los siervos de Dios llamados de forma sobrenatural, jamás dependió de la voluntad de ellos, sino de su Creador. En ese sentido resulta un error la comparación que muchas veces las personas hacen de sí mismas en relación a estos hombres y mujeres protagonistas de todas las Santas Escrituras. Personas que Dios apartó para servirle en el Evangelio a las naciones, porque quienes hoy tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios, de transmitir el Evangelio de Jesucristo, aunque así, sí, por supuesto que sí, tratamos de cumplir el propósito específico, por amor al Señor, porque nos sentimos en deuda con el Señor por lo que hizo con nosotros, pues el Espíritu de Dios obró en aquellas personas de forma diferente. Eso es una verdad que jamás debemos confundir. Entendiendo esta gran verdad y esta gran diferencia, a nosotros nos va a permitir mantener los pies en el suelo y no andar pensando que nosotros somos los ungidos, que nosotros andamos, de verdad, eso sería en nuestro propio perjuicio. Que Dios nos permita no caer en ese error. Por esa razón, Jesucristo le dijo a todos sus discípulos: no se hagan maestros entre ustedes, son iguales. Uno es su maestro. Fue muy claro el Señor. O sea, ellos incluso ellos sí recibieron un llamado sobrenatural, y lo hemos visto en el libro de los Hechos, cómo fue que los apóstoles por parte de Jesucristo recibieron una investidura espiritual sobrenatural de forma muy importante, al grado tal de que ellos resucitaban muertos, sanaban enfermos. Obviamente, ¿en qué momento? En el momento que ya fueron apóstoles. Pero mientras fueron discípulos, como tú y yo siempre lo seremos, el Señor les dijo este mandamiento, muy claro que es para ti y para mí: no se hagan maestros entre ustedes. Entonces, sigamos en esa misma línea y en ese mismo propósito, a fin de no perder el curso de nuestro propósito, que por supuesto es un propósito divino que todos tenemos como hijos de Israel, como parte de la nación del pacto. Versículo 2, vamos al versículo 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Bueno, aquí estamos viendo esta secuencia. Voy a leer el versículo 1 para poder entender de qué está hablando el versículo de 2, porque estamos separando en base a una explicación. Dice versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ok? Y aquí, en el versículo 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Quién prometió? Dios, el Eterno, el Padre Eterno, prometió que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Ok? ¿Qué prometió? El Evangelio, el mensaje, el buen mensaje. La palabra evangelio en el griego es la palabra evangelion, que literalmente se traduce como buen mensaje o buenas nuevas. ¿Por qué buen mensaje? Bueno, porque tendría el propósito de dar a conocer la buena noticia a Israel de que el tiempo de la restauración había de comenzar con la venida del Hijo de Dios. Como las lluvias tempranas que harían germinar la semilla, como el Evangelio, el mensaje en la buena tierra preparada de antemano por el Señor. Acompáñame por favor ahí a Isaías capítulo 9 y vamos a ver cómo es que los profetas, así tal cual lo expresa el apóstol Pablo,
Efectivamente, hablaron de esta promesa que traería un gran mensaje, el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Isaías 9, versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad está, para la que está ahora en angustia, hablando de la nación, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Está hablando de una profecía que se cumpliría justo en la llegada del Mesías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día del Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así es de que vemos cómo este capítulo 9 comienza hablando de una esperanza, una gran esperanza para el pueblo de Israel de todo este tiempo de angustia, de oscuridad, de quebranto, pero finalmente verían esta gran luz como una luz de esperanza. ¿En quién? Justo en el Mesías de Israel, en este niño que no sería nacido, el Hijo de Dios. Aquella buena tierra que fue preparada para recibirle primeramente en aquel entonces con el mensaje de Juan el Bautista que prepararía el camino al Redentor y Rey de Israel. Estamos hablando justo de el momento en que en Israel Juan el Bautista estaría llevando a cabo este llamamiento al arrepentimiento como una preparación para la venida del Mesías. De manera que el apóstol Pablo explica que el motivo por el que fue apartado fue para el Evangelio, para este mensaje. El mensaje que por medio de los profetas del Antiguo Testamento fue prometido a Israel. Es decir, que todas las promesas acerca de la salvación, la redención, la restauración de Israel serían confirmadas a través de un mensaje específico, muy específico. Esto es el Evangelio del Mesías de Israel. El Evangelio que confirmaría el pacto hecho desde la antigüedad prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y visualizado en todo el sistema sacrificial, como lo hemos estudiado en el libro de Éxodo y Levítico, ¿sí? Todo este sistema sacrificial de expiación, y que fue dado por el propio Hijo de Dios. Así es. Este evangelio por el que Pablo había sido destinado para llevarlo a las naciones conforme al nombre de Yeshua, es decir, conforme a la revelación que el Hijo de Dios le entregó al apóstol Pablo. Para eso lo llamó, para eso lo apartó, para eso fue predestinado el apóstol Pablo. Esto nos deja muy claro que una vez que todo aquel que ha conocido la obra de redención de Yeshua, pues estamos obligados a conocer las razones por las que Dios envió a Yeshua a transmitir este evangelio, antes de entregar su vida en la cruz.
Conocer entonces este evangelio que fue prometido por medio de los profetas en este mal llamado Antiguo Testamento, pues nos va a dar la oportunidad a ti y a mí de tener una convicción mucho más firme de nuestra fe, es decir, de nuestra fidelidad a todo lo que implica el evangelio de Jesucristo. Por ello, el servicio de Pablo fue como apóstol a los gentiles, a los extranjeros, y tuvo ese importantísimo objetivo: dar a conocer el Evangelio de Yeshua como el cumplimiento de la promesa de Dios de que su pueblo por fin recibiría confirmación y el camino a seguir. Eso sí, la confirmación de este pacto, de esta promesa, pero también el camino a seguir para todo aquel que quisiera formar parte de esta gran restauración, como la reedificación del tabernáculo caído de David por medio de piedras vivas. Tú y yo somos estas piedras vivas que estamos conformando el tabernáculo caído de David a través de seguir este camino que es constituido por los mandamientos del Señor. Así es de que si tú eres una piedra viva, entonces tienes esta gran responsabilidad. Tienes la gran responsabilidad de conocer de esto que está hablando el apóstol Pablo, a fin de que tu convicción en Yeshua, en el Mesías, en tu Salvador, sea más firme, como un culto racional. Tienes que conocer la Torá y los profetas para que sepas de qué habló Jesucristo y entonces te haga sentido, por supuesto, vivir tu fe como nos la enseña a vivir el Hijo de Dios. Verso 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y continúa. Los 3 versículos están súper ligados. Pablo, al referir esta expresión, cuando dice acerca de su Hijo, continúa refiriéndose a la promesa de restauración que anunció Dios por medio de los profetas. Una restauración en la que el protagonista principal sería ¿quién? Yeshua, el Mesías. Y al describirlo como del linaje de David, según la carne, Pablo está hablando de las profecías acerca de la dinastía de David que fue prometida por Dios para Israel. Entonces tú te estás dando cuenta lo importante y lo relevante que es que conozcamos el Antiguo Testamento. Acompáñame en sus Biblias, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer de los versículos 11 al 15. Dice, y aquí hablamos de esta gran promesa, dice, y cuando tus días Natán, Dios habló con Natán y lo envía a David para darle este gran mensaje. ¿Por qué? Porque David tuvo en su corazón construirle casa al Señor, el templo de Jerusalén. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, y me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Aquí, si tú te das cuenta, en el versículo 11 tú podrías considerar, por supuesto, que está hablando de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue hijo de David. Sin embargo, cuando dice a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, y él me edificará casa, pues por supuesto, porque fue él que en realidad fue quien construyó el templo, Salomón, bajo la instrucción y la planeación de David, pero quien lo construyó fue Salomón. Dice, yo confirmaré su trono, dice en el versículo 2, eternamente, 12, el versículo 12. ¿Qué significa esto? Entonces ya no está hablando, por supuesto, de Salomón. ¿Por qué? Porque si ya estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a enterarnos que el reino de Salomón fue dividido por causa de la apostasía de este hijo de David, de Salomón.
Por haberse olvidado de la ley del Señor, se alejó del Señor, se casó con mujeres extranjeras, violando la Torá, y en su momento rindió culto a dioses extranjeros, etc. Hizo cosas terribles Salomón. Entonces no está hablando de Salomón, por supuesto que no. Cuando está hablando aquí en este pasaje, cuando habla de uno de los hijos de David, no está hablando de Salomón, sino del linaje eterno, de aquel que confirmaría el Señor en un trono eternamente, dice el versículo 12. Versículo 13 dice, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, una vez más, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así es de que, bueno, esta es la hermosa y maravillosa promesa que Dios le da a David y que constituye, por supuesto, pues una promesa para todo Israel. El Israel de Dios que hoy se está conformando de todas las naciones del mundo, justo como lo expresa el apóstol Pablo en sus cartas. Por esta razón fue que Yeshua le dijo a Poncio Pilato que su reino no es de este mundo. Sin embargo, aunque no entendió el alcance de esta afirmación aquel hombre, pues hoy nosotros, tú y yo, sabemos y confirmamos, por supuesto, que Yeshua estaba hablando de aquel reino eterno que fue prometido a David en Yeshua, en uno de sus hijos, es decir, de su descendencia, de su dinastía, que sería una dinastía eterna, que aunque de linaje fue de David, también es el Hijo de Dios por haber sido concebido del Espíritu de Dios, como le fue anunciado a María. Importantísimo este aspecto a considerar. Dice verso 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, y sigue hablando del Mesías, como la promesa de restauración. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y aquí habla del punto central de todo el mensaje de todos los apóstoles. El mensaje central, como la promesa cumplida, fue precisamente la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Por qué? Por la muerte la resurrección, de entre los muertos. Yeshua fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo, como dice aquí en este verso 4. Pablo. Bueno, porque la resurrección de Yeshua constituye el argumento más sólido de que Yeshua no pudo haber sido retenido por la muerte, como en el caso de cualquier ser humano, lo que le confiere el atributo de la deidad con que se le describe. Un Mesías, no como lo esperaban los israelitas de su tiempo, sino con todo el poder espiritual capaz de restaurar a la casa de Israel, hoy dispersa entre todas las naciones del mundo. Y acompáñenme ahora a Hechos capítulo 2 y vamos a ver cómo es que en la disertación del apóstol Pedro hace referencia a este aspecto y refiriéndose, por supuesto, a la obra de Yeshua. Dice desde el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí está la convicción por medio de la cual
se hace firme, se hace efectiva precisamente esta santidad, esta calidad de deidad de Jesucristo, que, de la que está hablando el apóstol Pablo y Pedro también. Dice una vez más, verso 32, a este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué fue lo que derramó? Justo el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban hablando en lenguas en aquel momento en Pentecostés. Verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor, es decir, está hablando el Padre con el Hijo, siéntate a mi diestra, una vez que fue resucitado, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, y aquí es una referencia a las 12 tribus, por eso habla así, toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Aquí está la calidad de autoridad de la que el apóstol Pedro, con la que se está refiriendo a Yeshua, como Señor y Mesías, con toda la autoridad con la que fue investido el Hijo de Dios. Y dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Importantísimo. Es impresionante cómo es que en apenas estos versículos el apóstol Pablo está hablando de conceptos tan profundos que si no nos detenemos a analizarlos poco a poco, simple y sencillamente de ahí parte el teléfono descompuesto para no entender las cartas de Pablo. Por eso más vale, si tú nos estás acompañando, si no tienes mucho tiempo acompañándonos en los estudios, me interesa mucho que dedicar tiempo, precisamente, y no por despreciar a los que tienen un poco más de tiempo, más experiencia, más conocimiento, sino porque en esto, aparte de que yo me deleito, pues por supuesto, tengo la oportunidad de dejar un poco más claro todos estos conceptos. Así es de que les invito para que continúen acompañándome. Verso 5 dice, por quien recibimos la gracia. Un concepto que en todo el Nuevo Testamento se habla muchísimo y que entendiéndolo correctamente, créanme, la comprensión de todo el Nuevo Testamento va a ser totalmente alineado a todo el Antiguo Testamento, por supuesto. Dice, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, por amor de su nombre. Bueno, la palabra gracia en el griego es la palabra charis, que ya en otras ocasiones hemos analizado, y se traduce como una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de las personas. Es decir, algo externo al hombre que no le pertenece, sino que es como un regalo, efectivamente lo que se traduce como un regalo, es eso, es un regalo porque no le pertenece al hombre, sino que le es dado al hombre, pero ¿cómo le es dado? Es una influencia divina, sobrenatural, sobre el corazón del hombre que le permite, en su caso, reflejar en su vida cotidiana, en hechos tangibles, el propósito de esta influencia, que es la influencia de Dios. ¿Ok? Así es de que esto significa que este poder sobrenatural, denominado gracia, lo recibimos de Dios mismo, pero a través de su espíritu de santidad. Cuando nos colocamos en la hipótesis de ¿qué? En una hipótesis de fidelidad, de obediencia. Es por ello
que enseguida Pablo dice ahí mismo en este versículo que el motivo de entregarnos su gracia, esto es, para la obediencia. Es importantísimo entenderlo porque significa que cuando tú comienzas a obedecer, no significa que haya sido por un atributo tuyo. Y esto, una vez más, nos hace poner los pies en la tierra. No eres más que nadie. No dependió de ti. Dependió de Él, de su pura misericordia. O sea que eres obediente por causa de Él, no por causa tuya. Y esto es hermoso. Esto es hermoso, ¿por qué? Porque también te da un descanso en el alma, te permite estar tranquilo. Claro, en tu medida tienes que esforzarte en ser obediente, pero sabiendo de antemano que no porque mucho te esfuerces vas a ser más santo. No, siempre va a depender de Él. Y también va a depender de que efectivamente te mantengas fiel a su enseñanza, que te mantengas fiel a sus mandamientos, ¿sí? Y en esa medida es como el Señor te va dando más capacidad para que tu obediencia sea cada vez más perfecta. Ahora, ¿obediencia a qué? Bueno, si leemos una vez más en contexto, desde el versículo 1, veremos que Pablo habló de la promesa del Evangelio que fue anunciada por medio de los profetas en las Santas Escrituras, por lo que podemos deducir que la obediencia de la que está hablando el apóstol Pablo es precisamente a la palabra de Dios, expresada desde la ley de Moisés y que fue confirmada por los profetas, porque precisamente el mensaje de los profetas, ¿en qué se enfocó? Se enfocó al llamado al pueblo de Dios para regresar al Padre y reclamó en muchas ocasiones al pueblo por haber dejado su ley. Concluyendo, ¿en qué concluye el mensaje de cada uno de los profetas? Pues en la promesa de restauración. Siempre que su pueblo, ojo, la condición, siempre que su pueblo regresara. Y la única manera de regresar al Padre, de forma que a Él le agrada, es ¿cómo? Por medio de este camino establecido para que andemos en Él. Y ese camino lo constituyen nada más y nada menos que sus mandamientos. Los mandamientos que vino a confirmar Jesucristo, de aquellos mandamientos que Él mismo dijo, no piensen que vine a abrogar, sino he venido a cumplir la ley y los profetas. La obediencia a la fe que tiene que ver con la fidelidad a la palabra de Dios, que es la voluntad para con el hombre, hoy en día es manifiesta en todas las naciones del mundo en quienes aman el nombre del Señor. Y ese amor es testificado por medio de la fidelidad a la ley de Dios, que ha confirmado, que ha sido confirmado por medio de Jesucristo, quien nos ha dejado la interpretación correcta acerca de la forma en que a Dios le agrada que la cumplamos. Entonces, si Jesucristo ya nos dejó la interpretación correcta para agradarle al Padre, no hay necesidad de andar buscando otros medios de agradarle al Padre. No nos equivoquemos una vez más como lo hizo Israel en la antigüedad, que por causa de su error fue motivo de juicio del Señor y de muchos reclamos a través de sus profetas. En el amor y la misericordia del Señor para con su pueblo, que el Señor nos ha dado el gran beneficio, un gran beneficio de contar con el Espíritu de su santidad, que es el que nos abre el entendimiento y aún nos da la capacidad para mantenernos fieles cuando por el amor a su nombre, en verdad, anhelamos obedecerle desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora pues, el Señor Dios de Israel cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí.